Ya hemos visto a lo largo de este módulo que una disrupción de nuestro reloj interno puede tener consecuencias problemáticas en la salud y en el bienestar de los seres humanos. Pero la pregunta sería, ¿qué tan lejos o hasta qué punto puede llegar a dañar a nuestro cuerpo? Estudios epidemiológicos recientes sugieren que alteraciones prolongadas de nuestro reloj circadiano podría ser considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer en humanos. Es así que en el año 2007, una agencia de la Organización Mundial de la Salud clasificó a los turnos rotativos que conllevan a una disrupción circadiana como un probable agente carcinógeno, poniéndolos así a la par de otros agentes carcinógenos, como por ejemplo la infección por malaria, el trabajo en refinerías o el uso de un herbicida denominado DDT, que ya ha sido prohibido por la OMS. Un claro ejemplo de este régimen laboral es el caso de las enfermeras y de los trabajadores de la salud. Estudios epidemiológicos han evaluado la incidencia del cáncer de mama en mujeres que poseen turnos rotativos o nocturnos en relación con aquellas mujeres que trabajan durante el día. Los resultados de estos estudios arrojaron una directa relación entre la patología y el aumento en el número de años del trabajo rotativo, sugiriendo de esta manera que una disrupción de nuestro reloj biológico podría ser considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Otro de los ejemplos claros es el caso de las azafatas y de los pilotos de avión que sufren de constantes trastornos de jet lag, y esta población ha evidenciado una mayor incidencia para el desarrollo de cáncer de mama, de colon, de próstata y de piel respecto a la población normal. Entonces, todos estos ejemplos nos llevan a preguntarnos cómo es que la disrupción del reloj biológico podría tener un rol en el desarrollo y progresión del cáncer. Por ejemplo, se sabe que la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo presentan una ritmicidad circadiana de crecimiento con una máxima proliferación en la mayoría de los casos durante la noche. En cambio, en los tumores presentan un crecimiento y una proliferación de las células muy acelerada que llevan a perder esta ritmicidad o acortándose el periodo de 12 a 20 horas, cuando en realidad es de 24 en el caso del tejido normal. Esto podría vincular una cierta disrupción de nuestro reloj biológico sobre el control de la proliferación de los tumores. Otros estudios experimentales realizados en roedores también han evidenciado un crecimiento del tumor acelerado cuando los ratones con cáncer de pulmón o de hueso eran expuestas a repetidas situaciones de jet lag. En resumen, algunas disrupciones de nuestro reloj biológico se podrían correlacionar con un mayor riesgo de carcinogénesis o crecimiento acelerado de tumores, como se ha visto en un amplio rango de situaciones experimentales.